Seguimos en vivo por la pantalla de DNews este miércoles 5 de marzo de 2025 y llega el momento de repasar los números del día. Vamos con el primero de los números. A ver, 53.000 millones de dólares. El presupuesto, el monto estimado por un plan para la reconstrucción de Gaza que presentaron básicamente un conglomerado de países árabes, un conglomerado de líderes árabes y es esencialmente un plan de Egipto que ha recibido el apoyo de otros países árabes importantes como Jordania, como los Emiratos Árabes, como Qatar, que supone esta inversión millonaria de aquí a varios años para la reconstrucción de la franja, pero además un plan respecto de cómo va a ser administrada la franja y entre otras cosas plantea que vuelva la Autoridad Nacional Palestina, que vuelva la autoridad que tiene a Mahmoud Abbas como jefe en el otro territorio palestino que es Cisjordania. Como sabemos, una organización que una y otra vez ha evitado condenar el ataque del 7 de octubre, que sigue financiando a los terroristas que cometen atentados, a los cuales se les paga a ellos y a sus familias en caso de que mueran, casi como una suerte de premio porque se los considera mártires por ejemplo, poner una bomba en un autobús lleno de chicos. Sí, así es la Autoridad Nacional Palestina. Una Autoridad Nacional Palestina que una y otra vez se ha mostrado dispuesta a negociar con Hamas y se muestra en muchos casos muy dispuesta a convivir con esta organización terrorista como ninguna otra se haya visto en los últimos años, y que por lo tanto es un plan rechazado por Israel, obviamente, y va a tener que hacer mucho más el mundo árabe si quiere encontrarle una salida a esta crisis, una salida por lo menos de mediano plazo, porque del otro lado Israel dice: mirá que está ahí el plan Trump, mirá que está ahí el plan Trump que supone, el desplazamiento de la mayor parte de los palestinos para que de Estados Unidos desembarque allí con muchas inversiones y convierta a Gaza en otra cosa. Trump dice la Riviera de Oriente Medio. Insisto, si los líderes árabes no están dispuestos o no son conscientes, para decirlo más claramente, no son conscientes de que se terminó el terrorismo en Gaza o de que Israel ya no va a permitir que vuelva a haber terrorismo en Gaza y que la única forma de garantizarlo no es solo que jamás quede excluido, es también que la autoridad palestina, cómplice absoluta del terrorismo, quede también excluido, porque además es absolutamente inoperante para gobernar, como lo demuestra en el caso de Cisjordania. Así que muchos millones, pero poca creatividad política para un problema que va a seguir durante mucho tiempo más, lamentablemente. Segundo número del día, y esto lo comentábamos porque fue uno de los ejes del discurso de Donald Trump ante el Congreso: 20.000 millones de dólares, el monto por el cual un conglomerado que tiene detrás a, entre otros, el grupo BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, compró, la cifra por la cual compró 2 puertos en el Canal de Panamá. ¿Qué puertos? Bueno, 2 puertos que estaban administrados por una empresa china, por una empresa de Hong Kong. Uno de los argumentos que daba Donald Trump para insistir con esta idea de que el Canal de Panamá había sido entregado a China por Panamá tenía que ver con esto, con que había puertos importantes que estaban en manos chinas. Bueno, 2 de esos puertos ahora van a estar administrados por fondos que tienen principalmente capitales estadounidenses. Toda una señal del resultado que están dando las presiones que ejerce justamente los Estados Unidos en muchos ámbitos de la política internacional, pero aquí puntualmente sobre Panamá. Claro, también dijo Donald Trump ayer que Estados Unidos iba a recuperar el Canal de Panamá. Bueno, le acaba de responder hace un ratito José Raúl Mulino, el presidente panameño, diciendo: eso es un disparate, no va a pasar, no vamos bajo ningún concepto a ceder la soberanía que nos corresponde a nosotros sobre este canal. Y es más, dice otra cosa: cuando nosotros nos reunimos con Marco Rubio, el secretario de Estado, en ningún momento Rubio habló de un plan real y concreto para que el canal vuelva a manos estadounidenses. Nos metemos ahora con las caras de este miércoles y la primera también tiene que ver con el discurso de Donald Trump en el Congreso y es Doug Collins, el secretario para Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos. No es un funcionario importante, de hecho ustedes saben que
El primero en la línea de sucesión después del presidente es el vicepresidente, después aparece el presidente de la Cámara de Representantes, después está la Corte Suprema, bueno, y así se van escalonando distintas personas en lo que es la línea de sucesión. Los ministros están en la línea de sucesión de Estados Unidos, está en el puesto 17 recién. Claramente no es una figura relevante. Sin embargo, en algún sentido ayer podría haber terminado siendo la figura más importante del mundo. ¿Por qué? Porque fue el sobreviviente designado. ¿Qué es el sobreviviente designado? Quizás viste una serie que tuvo bastante repercusión hace algunos años en una de las principales plataformas de streaming. Es el hombre que pertenece a la estructura de gobierno, al gabinete, que es dejado afuera, que es aislado en el momento en el cual se reúne el presidente con toda la cúpula del Poder Ejecutivo, con todos los miembros de la Cámara de Representantes y con todos los miembros del Senado, todos juntos en un mismo lugar, que es el Congreso, puntualmente la Cámara de Representantes, en lo que se conoce como el discurso del Estado de la Unión, que es lo que dio ayer Donald Trump. ¿Y por qué se llama sobreviviente designado? Porque es, en caso de que haya un ataque nuclear, esto fue pensado obviamente durante la Guerra Fría, un ataque que apunte al Congreso, que apunte a Washington D.C. y que elimine a todos, tiene que quedar alguien que esté en la línea de sucesión, es decir, que tenga una autoridad legal para ejercer la presidencia en caso de desastre, pero que al mismo tiempo no sea del todo relevante. Bueno, fue Doug Collins el elegido, lo llevaron a un lugar oculto, no revelado, y allí estuvo durante todo el discurso de Donald Trump, hasta que, por supuesto, cualquier tipo de amenaza quedó despejada. Cada uno volvió a sus lugares de trabajo o a sus casas, y entonces Doug Collins volvió a ser sencillamente el secretario de veteranos. Segundo rostro del día: Alexander Lukashenko, el dictador de Bielorrusia, el principal aliado de Vladimir Putin en la escena internacional. Más que un aliado, es una especie de súbdito, una especie de peón, porque lamentablemente para los bielorrusos no tienen ya un país independiente, es un mero satélite de Moscú. Y Lukashenko, que recordemos le sirvió de plataforma Bielorrusia a Rusia para lanzar la invasión contra Ucrania, dio una entrevista con un miembro, con Mario Nawfal, que es un importante influencer del mundo de las criptomonedas, pero que se está metiendo, como muchos del mundo cripto, se empieza a meter en la política, y lo entrevistó justamente en Minsk, en la capital bielorrusa, y escuchá lo que dijo acerca de qué es lo que le pasa a Putin con la invasión a Ucrania 3 años después. Escuchémoslo. Has President Putin ever regretted the decision to invade in February 2022? La pregunta es si se arrepiente de haber invadido Ucrania. Мы потом найдем, кто виноват. How much blame can we put on President Zelensky? It feels like the guy is just a pawn in a much bigger game. Мне его тоже жаль. Я к нему относился как к собственному сыну. У нас с ним были очень хорошие отношения. Избрание Трампа позволило избежать этого крайнего сценария. И мне кажется, что он реализует главные свои обещания о мире. You played a key role 2 years ago during the Wagner mutiny. Why did Prigozhin stop his advancement? What was the agreement? Is there anything additional you can share? Это большой вопрос. Bueno, muchas de las preguntas que le hacen justamente en esta entrevista, el extracto al que yo me refería es uno donde justamente responde esa primera pregunta, si Putin se arrepentía de haber invadido Ucrania. Y lo que dijo Lukashenko es sí, Putin creyó que esta iba a ser una invasión muy corta, y cuando vio el nivel de destrucción y cómo el conflicto se convirtió en una guerra a gran escala que se ha extendido el tiempo, sí, él se arrepintió de la guerra. ¿Se puede creer en la palabra de Lukashenko? No, por supuesto que no, y todo lo que dice Lukashenko es de alguna manera porque Putin le da autorización a decirlo. Nadie cree acá que Putin sienta culpa por lo que pasó. Pero lo relevante de lo que dice Lukashenko es que si está planteando esto es porque efectivamente Putin está dando señales de que está dispuesto a ir de verdad a una negociación. Después podrá no cumplir lo pactado, después podrá volver a reanudar los combates en algún tiempo, y eso no lo sabemos aún,
pero es perfectamente verosímil. Ahora, lo relevante es que son señales claras, y es lo que también dijo Trump anoche, de que Putin está dispuesto a sentarse a negociar. Es decir, que con el cambio de Zelensky, con la disposición y la presión que está ejerciendo Trump y con lo que nos vamos enterando que llega de Moscú, empieza a darse el escenario para una verdadera negociación de paz en Ucrania. Bueno, habrá que ver si esa negociación puede por lo menos frenar el conflicto y puede también por lo menos evitar que Ucrania pierda más de lo que ya perdió en esta guerra.